Saludos alma cándida o alma aspergilar o mucoral o el hongo que más te apetezca. Bienvenido a una nueva entrega de Escuela Médica donde vamos a hablar de un tema fascinante donde los haya. Por mantener la estructura tradicional de temas de urología hablaremos del cáncer de pene y de otras patologías asociadas. Pero en realidad la parte más importante de este tema es la disfunción eréctil. Cada vez es más preguntada en exámenes como el MIR y también en los exámenes de la facultad, porque cada vez la andrología está contando con más relevancia científica. Por tanto, aunque podríamos resumirlo en 3 ideas, merece la pena contarte algunos detalles sobre todo lo de la disfunción eréctil y de otras patologías del pene, porque, insisto, son una pequeña apuesta de lo que podría caer en tu próximo examen. Dicho todo esto, pues vamos al lío, que hoy es más fascinante que nunca. Como siempre, vamos a enumerar los temas de los que vamos a hablar o vamos a tratar, y siguiendo un poco la estructura del resto de temas de urología, vamos a empezar por cáncer de pene. Pero realmente la parte o el apartado más importante va a ser el siguiente, que será la disfunción eréctil. Finalmente, dejamos un cajón desastre de otras patologías que afectan al pene. Comenzamos por el cáncer de pene, cuya explicación es muy resumida, pero vamos a aprovechar para relacionarlo con el resto de los tumores urológicos. El cáncer de pene, como el resto, más comunes en varón, por cuestiones evidentes, y en este caso la estirpe es epidermoide. Piensa que el renal es adenocarcinoma, urotelial es el vesical, adenocarcinoma es el prostático y de células germinales, especialmente seminoma-toso, es el testicular. El cáncer de pene, por su parte, es epidermoide. Afecta a varones de edad avanzada como todos los demás, salvo el cáncer testicular, que recuerda que se producía sobre todo en gente entre 20 y 40 años. En el epidermoide en concreto, recordemos en el epidermoide de pene en concreto, varones, edad avanzada y muy ligado, muy importante, al virus del papiloma, los serotipos 16 y 18, que son los que más riesgo tienen de oncogénesis, relacionados principalmente con el cáncer de cervix, pero también con el cáncer de pene, con el cáncer anal y con el cáncer orofaringio por la transmisión sexual. La fimosis que dificulta además la higiene local, etcétera, etcétera, es un factor de riesgo hasta tal punto que la circuncisión resulta protectora para este tipo de tumor. Y también influyen otros factores como puede ser el tabaquismo, la radiación, etcétera, etcétera. Característicamente va a producir una lesión en el pene que va a ser el principal motivo de consulta si el paciente consulta a su debido tiempo, es decir, de manera precoz. Hay una serie de lesiones precancerosas con nombre propio como la eritroplasia de Querat o la enfermedad de Bowen o el propio líquen escleroso que deben de alertar de la posibilidad de transformación maligna precoz. Habitualmente su localización suele ser en el glande o en el prepucio, en la zona del surco balano prepucial, lo cual facilita, una vez se detecta, pues la posibilidad de hacer tratamientos locales como puede hacer una circuncisión ligeramente ampliada. Como es un epidermoide, como le ocurría a los tumores del área ORL, pues su extensión es sobre todo linfática, no tanto hematógena, como ocurre con los adenocarcinomas. Y los ganglios del pene están a nivel de las ingles y por tanto hay que ir a explorarlos. Y como el pene está en la línea media, pues puede ir a los ganglios de la izquierda o de la derecha, por tanto hay que explorar en las dos zonas, en las dos localizaciones. Recuerda que los testículos, aunque están muy próximos, sus ganglios están en el retroperitoneo. Sin embargo, en el pene los ganglios están en las zonas inguinales donde vamos a buscarlos y donde incluso se utilizan técnicas de ganglio centinela como ocurría con la mama. El tratamiento, como te podrás imaginar, sobre todo en pacientes cuanto más joven, con más y deseo genésico, etcétera, etcétera, vida sexual activa, etc., pues en la cirugía o el tratamiento lo más local posible con objetivo de preservar el órgano o la mayor parte del órgano posible. Junto con ello se puede utilizar, dado que es epidermoide, la quimioterapia, la radioterapia. Todo ello, insisto, con el objetivo fundamental de que la cirugía sea lo más limitada posible. Y un factor importante a tener en cuenta es la profilaxis, que simplemente conocer de manera anecdótica, porque no es una acción profiláctica que se utilice en nuestro medio, porque en realidad este cáncer es relativamente escaso, pero la circuncisión, igual que protege o reduce la transmisión del VIH, también reduce potencialmente la transmisión y el asentamiento del virus del papiloma y con ello reduce discretamente el riesgo de desarrollo de cáncer de pene.
Lo que sí es importante de cara a la profilaxis, porque sí es una medida instaurada de forma sistemática en nuestro medio, es la vacunación frente al virus del papiloma. Inicialmente, cuando se incluyó esta vacunación, se incluyó principalmente para las mujeres porque el cáncer más relacionado con el virus del papiloma es precisamente el de cérvix. Sin embargo, a día de hoy la vacunación se ha extendido a ambos sexos y por tanto es parte del calendario vacunal generalizado de la población en España por la implicación de este virus, con el cáncer de cérvix, pero también el anal, el de pene y el orofaringeo. Tal es así que esta pregunta del 2016 ahora mismo es falsa y está desactualizada. Preguntaban sobre el cáncer de pene, que es falso, y el 95% de los cánceres de pene son epidermoides, son escamosos, como ya hemos dicho. No hay una relación entre que si un paciente tiene cáncer de pene, su pareja femenina tiene cáncer cervical. Por supuesto, pueden transmitirse entre ambos el virus del papiloma humano serotipo 16 y 18, pero eso no significa, porque también, aparte del virus, hace falta tener cierta predisposición al desarrollo tumoral, probablemente por una inadecuada o baja respuesta inmune frente a ese virus. La afectación del virus del papiloma 16 y 18 son los que incrementan ese riesgo de cáncer. Todas esas tres opciones son relativamente correctas. La que dieron por falsa en aquel momento es que la vacunación para el virus del papiloma en varones es una recomendación actual, y eso en el 2016-2017 era falso, pero a día de hoy eso es verdadero, es una opción verdadera porque a día de hoy sí que se recomienda. Y por tanto, esta pregunta, si la veis por ahí, tachadla, porque a día de hoy en el calendario vacunal, como seguramente bien sabéis, está incluido la vacunación del virus del papiloma también en varones. Y ahora vamos a hablar de la disfunción eréctil, no disponer, mejor dicho, de una erección de suficiente rigidez que permita un coito normal. Este apartado es el más importante de todo el tema, tanto para el MIR, porque concentra la mayoría de las preguntas, como para el examen de urología de tu facultad, porque es un motivo de consulta muy común. Lo primero es entender cómo funciona la erección normal, porque de ahí se derivan los tratamientos y los efectos secundarios de dichos tratamientos. Lo primero es que el simpático y el parasimpático colaboran en todo esto, pero el que produce la erección es el de la relajación, que es precisamente el parasimpático, no el que te hace huir del león, porque en esos momentos no estás para una erección, sino precisamente el parasimpático, que es el de la calma y la tranquilidad en el interior de la cueva. Pues el parasimpático induce la erección y el simpático, su tarea es darle fin, es decir, la eyaculación. La eyaculación sí que corre a manos del simpático. Pues bien, una vez llega un estímulo sexual, ya sea táctil, visual, auditivo, olfativo, imaginación al poder, vía raíces sacras del parasimpático se libera óxido nítrico a nivel de los cuerpos cavernosos. Este óxido nítrico tiene la función de activar a la guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico. Y ese GMP cíclico induce la relajación muscular. Fíjate la idea, cuando el pene está flácido, en realidad el músculo está contraído. Y es cuando se activa la erección vía parasimpático, cuando se relaja el músculo para que se abran las compuertas y se llene de sangre, porque la rigidez en realidad es a expensas de llenado sanguíneo, pero el músculo se ha relajado para que entre esa sangre de manera adecuada. Ahí, con esa relajación muscular y ingurgitación vascular, se produce la erección. Para frenar este proceso y que no se active más de la cuenta, está la fosfodiesterasa 5, que se encarga precisamente de degradar el GMP cíclico. Interesante, porque si yo inhibo esta enzima, pues entonces puedo favorecer la erección, porque aumentará la vida media del GMP cíclico. Pues bien, este es el proceso por el que ocurre la erección. De aquí se puede deducir que si yo tengo un daño neurológico, una disfunción eréctil neurógena, donde no llegan los nervios al pene, si yo doy prostaglandinas, alprastodilo, en pomada o inyectada va a ser más eficaz, pues claro, el sistema vascular está indemne y por tanto se va a producir el fenómeno de la erección con mucha facilidad, sobre todo cuando hay daño neurológico aislado. También podemos deducir que los fármacos que inhiben a la fosfodiesterasa 5, el sildenafilo, el tadalafilo y compañía, pues lo que van a hacer es aumentar el GMP cíclico y con ello favorecen la relajación muscular y con ello la erección. Pero para que sean eficaces tiene que haber un estímulo, porque actúan en la última parte de la cadena.
y por tanto tiene que haber un estímulo sexual para que estos fármacos resulten eficaces, y con ello también se deduce que en el daño neurógeno estos fármacos son menos eficaces porque actúan en la parte final de la cadena. Y también de esto se deduce que aquellos fármacos que favorecen, que son donadores de óxido nítrico, como son los nitratos como antianginosos en los cardiópatas, pero también el riociguat, que activa la guanilato ciclasa y por tanto hace lo mismo y se utiliza para la hipertensión pulmonar precisamente, sobre todo la secundaria a tromboembolismo pulmonar crónica. Pues bien, está contraindicado el uso concomitante de estos fármacos que donan o generan óxido nítrico o similar, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que aumentan la vida media del GMP cíclico, porque todo ello confluye en la misma vía. Y si los das de manera conjunta, ya no el problema es el efecto local a nivel del pene, sino el efecto sistémico de activar una miorelajación excesiva mediada por la vía del óxido nítrico y del GMP cíclico, y con ello hipotensión grave, etcétera, etcétera. Por tanto, está contraindicada el uso concomitante de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 con estos fármacos donadores de óxido nítrico. Pues bien, habiendo hecho esta especie de recuerdo fisiológico y de aplicación de ideas, pues ahora vamos a explicar la disfunción eréctil, y casi todo ya lo hemos visto. A partir de ahora va a ser casi que un repaso e integrar algún concepto más. Lo primero es que cuando llega el paciente con disfunción eréctil a la consulta es diferenciar si es psicógena u orgánica. Psicógena es de origen supratentorial y orgánica es cuando hay un daño neurológico, vascular, hormonal o anatómico del propio pene que explica la disfunción. La diferencia es fundamental y normalmente con una buena historia clínica es suficiente para diferenciar entre la psicógena y la orgánica. Habitualmente la psicógena el paciente lo sabe y por eso no suele consultar. En otras palabras, la causa más común de disfunción eréctil que llega a la consulta suele ser orgánica. La psicógena, ¿cómo es? Pues es un varón joven habitualmente que tiene erecciones espontáneas matutinas, que tiene erecciones en su intimidad, pero que con su pareja, pues por cuestiones probablemente de ansiedad premonitoria, no es capaz de tener erecciones. Y ese es el dato clave. Y por tanto, pues el tratamiento va más encaminado a psicoterapia, terapia de pareja, terapia de grupo, pues lo que se te ocurra. Por otro lado tenemos la disfunción eréctil de causa orgánica. En este caso es más de varones de edad avanzada, con comorbilidades y patología y daño vascular en otros territorios, donde la disfunción eréctil se va produciendo progresivamente y afecta a la función eréctil en su conjunto, sin erecciones matutinas, sin erecciones en soledad, sin erecciones en pareja, sin erecciones rodeado de gente, es decir, que es un problema sistémico donde en general pues, se pierde la función eréctil. Por tanto, muy importante esta primera diferencia. Una vez tengamos claro que nuestro paciente tiene una disfunción eréctil de causa orgánica, pues las causas orgánicas a su vez se subdividen en muchas causas. La más común es el daño vascular, microvascular, que daña los nervios del pene y también los vasos del pene, y por tanto toda esta vía de óxido nítrico y de miorelajación pues se ve truncada, se ve alterada. La causa más común sin duda alguna es la diabetes, junto con la hipertensión, el tabaquismo, la dislipemia, etcétera, etcétera, y tal es así que muchas guías y autores consideran la disfunción eréctil en el diabético, en el hipertenso, en este perfil de paciente, se considera una forma de enfermedad cardiovascular establecida o al menos un marcador de daño vascular de alto riesgo. Luego tenemos la disfunción eréctil de causa hormonal, como ocurre, si te acuerdas, el prolactinoma daba hemianopsia bitemporal y disfunción eréctil en el varón. Por eso muchas veces cuando se diagnosticaban eran ya macroprolactinomas, porque tenía que producir todo ese efecto. La hiperprolactinemia es causa de disfunción eréctil, la ausencia de testosterona, el hipogonadismo es causa de disfunción eréctil y también los trastornos tiroideos. Y eso es importante tenerlo en cuenta para descartarlo dentro de una disfunción eréctil. Muy interesante tener en cuenta que cuando la causa es hormonal, no solo hay disfunción eréctil, sino también hay pérdida del deseo, pérdida de la libido. El paciente no le apetece, no solo no tiene erecciones, sino que no tiene ganas. Y ese dato es muy significativo de disfunción eréctil de causa hormonal. Hablo hormonal, no endocrina, porque la diabetes es endocrina. Diabetes da daño vascular por la microangiopatía vascular sobre el pene.
Luego tenemos el daño neurógeno, que en este contexto es relativamente fácil el diagnóstico porque el paciente tiene focalidad o daño neurológico evidente, porque se daña el sistema nervioso central, la médula, una polineuropatía. Todo ello puede producir una disfunción eréctil de causa neurógena, que recuerda que ahí los vasos sanguíneos no les llega el nervio, pero están ávidos y por tanto responden mucho a las prostaglandinas. Luego las lesiones anatómicas que generan curvatura del pene, etcétera, etcétera, y eso también va a ser fácil hacer el diagnóstico solo con la exploración. Y finalmente, fármacos. La lista de fármacos que producen problemas de función eréctil es amplísima, pero es importante relacionarlos en el tiempo, es decir, que el paciente lo empezase a tomar hace poco tiempo y a partir de ahí desarrollase la disfunción eréctil. Sin ir más lejos, los ISRS pueden ser potencialmente causa de esto. Pero de todos ellos, la más importante es la causa vascular, es la más común de todas. Pues volvemos a repasarlo para tener claro. Fíjate que todo esto en el fondo no lo preguntan demasiado a este nivel, pero precisamente la andrología cada vez tiene más peso, cada vez se estudia más y potencialmente yo creo que hay que ampliar un poco el conocimiento, o por lo menos una visión genérica de las distintas causas. Y por eso estoy un poco ampliándote más allá de lo que te preguntan en exámenes como el MIR, que es que no combines nitratos con el sildenafilo y compañía. Repasamos, causas de disfunción eréctil de causa orgánica, pues la más importante era la vascular. En este caso hay daño en las arterias y en las venas del pene y también en las arterias y las venas de los nervios del pene y con ello pues el paciente tiene disfunción eréctil secundaria. La clave va a ser que va a ser diabético, hipertenso con aterodomatosis generalizada. Y en esos pacientes pues hacer estudios vasculares como un ecodoppler del pene, etcétera, etcétera, puede ser útil para evidenciar el daño de la microvascularización. La disfunción neurógena suele ser fácil de localizar porque el paciente tiene lesión neurógena y por tanto el pene va a responder muy bien a lo vasoactivo porque los vasos están sanos y suele coincidir con enfermedad neurológica concomitante, lesión medular, esclerosis múltiple, lo que sea. La causa hormonal, recuerda que el dato de la disminución del deseo sexual junto con la disfunción eréctil era un dato muy importante a tener en cuenta y los principales trastornos hormonales que producían disfunción eréctil era el hipogonadismo, que falte testosterona, los trastornos tiroideos, T4 y TSH como estudio y la hiperprolactilemia, sobre todo si había cefalea y hemianopsia bitemporal, porque la prolactina produce también disfunción eréctil. Y finalmente, cuando se trata de un problema anatómico, pues la propia exploración física o el paciente te lo cuenta porque además suele asociar ya no solo dificultad para la erección, sino dolor, etcétera, etcétera, como es por ejemplo la enfermedad de Peyronie, como veremos luego. De cara al diagnóstico, la clave es la historia clínica y la exploración física y los estudios básicos fundamentales son los que veis en negrita. Anamnesis y exploración para ver si que no hay anomalías anatómicas en el pene y estudio vascular básico porque la inmensa mayoría, si es una disfunción eréctil de causa orgánica, pues la inmensa mayoría de ellas van a ser de causa vascular. Las otras cosas que vamos a nombrar se pueden utilizar cuando tienes dudas y las vamos a nombrar porque alguna vez han caído de refilón en exámenes como el MIR. Pero en general, no a todas las disfunciones eréctiles se les hace todo este estudio. Lo que se hace es historia clínica, exploración física y escaneo básico de factores de riesgo vascular que puedan explicar el daño vascular de la disfunción eréctil. El test de tumescencia peneana es un aparato, como ves aquí, que no deja de ser un holter que te colocas ahí en el pene y no es otra cosa para ver si se producen erecciones nocturnas o no. Por tanto, sabiendo eso, entiendes que sirve para cuando el paciente no se aclara en la consulta para distinguir si el paciente tiene erecciones nocturnas o no, es decir, para distinguir la psicógena de las orgánicas, ¿no? Para saber si realmente hay función eréctil en la intimidad. Luego tenemos test de inyección de fármacos vasoactivos. Eso puede ser útil para ver que tenga muy buena respuesta. ¿Quiénes? Pues la psicógena, es decir, porque tiene el tejido normal, y la neurógena, porque los vasos sanguíneos funcionan muy bien y el alprastodilo va a generar una erección con mucha facilidad. Sin embargo, la respuesta va a ser mucho menos intensa o más tenue en el daño, sobre todo vascular, aunque también en el hormonal. El ecodoppler peneano, pues ¿en quién lo voy a usar? Pues en el estudio vascular, ¿no? Cuando sospecho esa etiología. Y los test hormonales, testosterona, prolactina y TSH y T4, ¿en quién lo voy a pedir? Cuando sospecho causa hormonal. Por tanto, el estudio, si has entendido las causas, pues es muy fácil de deducir relativamente.
Lo que realmente más preguntan es el tratamiento, y aparte de psicoterapia, de que el paciente hable con su pareja, de intentar normalizar la situación, se utilizan fármacos, especialmente los de más utilidad son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, fármacos orales que una vez se toman tardan en hacer efecto y que requiere estímulo sexual. Hay que entender que son especialmente o son más eficaces en aquellos pacientes que tienen un sistema neurovascular lo más indemne posible y por tanto el daño neurógeno no responde mucho a ello, los trastornos hormonales hay que corregirlos, no responden mucho a ellos, y en quien sí responde pues esa es la causa vascular, aunque dependiendo del grado de daño vascular que tenga el paciente. Lo más importante de estos fármacos es entender que producen cefalea por vasodilatación, rubor facial, dispepsia, congestión nasal, y que precisamente por su efecto vasodilatador debemos de evitar su uso con donadores de óxido nítrico, con nitratos y riociguat, pero también con vasodilatadores periféricos como los alfa antagonistas que producen vasodilatación intensa. Es decir, que son fármacos que el uso concomitante con fármacos que producen óxido nítrico o intensa vasodilatación, pues puede producir un shock hipotensivo importante. También, porque lo preguntan mucho, si el cardiópata tiene disfunción eréctil y toma nitratos, pues no puede utilizar estos fármacos. Y otra cosa que también te pueden preguntar es si ha tenido un infarto pero no toma nitratos, ¿puede realmente tomar estos fármacos y tener actividad sexual? Pues simplemente porque está de moda este tipo de cosas. Ten en cuenta que se considera que la actividad sexual normal es más o menos 3-5 METs, y eso equivale más o menos a subir 2 o 3 pisos de escalera a un ritmo normal y sin cansarse ni pararse en medio. Dicho de otra manera, que si el paciente ha tenido un infarto reciente pero se ha recuperado bien, está asintomático y te sube 2 o 3 pisos de escalera y no está tomando nitratos, pues por supuesto pues se le puede tener actividad sexual y además puede tomar este tipo de fármacos porque se calcula que su tolerancia al esfuerzo durante el coito pues la va a tolerar por este consumo de METs estimado que estamos haciendo. Si por el contrario el paciente no puede tomar esta medicación o no es del todo eficaz, pues puede utilizar fármacos vasoactivos, principalmente alprastodilo, que puede darse en pomada o inyectado, y tiene más sentido utilizar estos fármacos, sobre todo en resistencia al anterior o por ejemplo cuando hay daño neurógeno. Solo que cuidado, cuando hay daño neurógeno, como los vasos funcionan muy bien, hay que calcular bien la dosis porque este tipo de fármacos tiene la posibilidad de producir priapismo, una erección muy sostenida en el tiempo, sobre todo las formas inyectadas. Y tienen más riesgo los pacientes que tienen disfunción neurógena, porque son los que más van a responder, los que tienen una respuesta más intensa a este tipo de fármacos. Y otras opciones pues son dispositivos de vacío, prótesis de pene, etcétera, etcétera. Pero la escalera terapéutica básica es inhibidores de la fosfodiesterasa 5 siempre que no haya contraindicaciones para su uso, y si no funciona, pues al prastodilo, el pomada o inyectado directamente, sabiendo que el inyectado tiene riesgo de priapismo, sobre todo en aquel que más responde a ello, que son los pacientes que tienen daño neurógeno. Por tanto, importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver las preguntas que verás que todas en el fondo van sobre lo mismo. Disfunción eréctil en tratamiento con pantoprazol y sildenafilo. El pantoprazol será para otra cosa, por dolor o no sé qué. Y tiene dolor torácico opresivo en reposo. ¿Qué fármaco está contraindicado? Y claro, te ponían en el electro. En realidad simplemente es entender que como toma sildenafilo y viene por un problema cardíaco, pues no debería de utilizar los nitratos. Y esa era la clave. Pero te dejo caer, porque está muy de moda preguntarlo, la ventana terapéutica que tienes que esperar. Me explico. Si este paciente en realidad dependerá de hace cuánto se tomó el sildenafilo. Nunca lo han preguntado, pero yo creo que podrían preguntarlo. Porque la gente no se toma, si es para la disfunción eréctil, el sildenafilo todos los días, sino que se lo toma de vez en cuando. Por tanto, si un paciente se tomó el sildenafilo hace una semana, ¿se le puede poner nitratos ahora? Respuesta, sí. Es decir, hay una ventana temporal que si la sobrepasa, si ha pasado suficiente tiempo desde que tomó la última dosis de inhibidor de la fosfodiesterasa 5, pues entonces ya sí que puede recibir los nitratos, sobre todo si tiene una angina y le duele. ¿Cuál es esa ventana? Pues para el sildenafilo y el vardenafilo son 24 horas y para el tadafilo son 48.
Yo como resumen me quedaría con 48 como resumen. Es decir, que si hace 2 días que se tomó la pastilla azul, pues ahora ya se le puede poner nitratos. No lo han preguntado nunca, pero creo que debería ser algo que podrían potencialmente preguntar porque es algo de manejo clínico en la urgencia. Paciente que ha tomado sildenafilo no debería de tomar nitratos si viene en ese momento con dolor anginoso, habrá que utilizar otros analgésicos, salvo que haya pasado suficiente tiempo. ¿Cuánto es suficiente tiempo? Pues 1 o 2 días de que se tomó el sildenafilo. Sobre la disfunción eréctil psicógena de la vascular, ¿qué no es útil? Fíjate, psicógena de vascular. Test de medición de rigidez nocturna, pues esa es útil porque en la psicógena va a dar positivo, va a haber rigidez nocturna, va a haber erecciones nocturnas. Test de inyección intracavernosa de fármacos vasoactivos, pues esa es raro de hacer, pero el psicógeno va a responder porque el vaso y el pene están sano, y el vascular responderá a medias porque en el fondo tiene daño vascular. Ecografía Doppler peneana, pues puede ayudar porque en el vascular va a estar alterada y en la disfunción eréctil psicógena no, debería estar normal. Todo eso es útil para diferenciar entre ambas. ¿Qué no es útil? Pues testosterona, pues porque la testosterona no me diferencia entre psicógena y vascular. Pediré testosterona cuando la que sospeche sea la hormonal, ¿no? Y donde además hay pérdida de la libido, etcétera, etcétera. Diabético que tiene disfunción eréctil de 3 años de evolución de inicio lento, por tanto que va a tener pues una disfunción eréctil vascular en el contexto de la diabetes, donde hay que considerar esto ya daño establecido e intensificar el control de la diabetes. Pero lo que me preguntaba era el tratamiento. ¿Qué tratamiento de inicio en un paciente estándar? Pues directamente los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 es el tratamiento de inicio, sobre todo si además no me cuentan que esté tomando nitratos, etcétera, etcétera. Contraindicación para el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sin lugar a dudas, los nitratos. Y hace falta un tiempo de lavados de 48 horas, acuérdate. ¿Quién tiene mayor sensibilidad a fármacos vasoactivos? Pues la disfunción eréctil, donde todo lo vascular esté sano, no se hayan dañado los vasos. La venosa, vaso, la arterial, vaso, la neurógena es la que tiene más sensibilidad. Tanto es así que pueden hacer incluso priapismo. La hormonal pues va por otro camino y tampoco responde demasiado hasta que corrijas el trastorno hormonal de base, el déficit de testosterona, el trastorno tiroideo o la hiperprolactinemia. ¿Qué trastorno endocrino produce más disfunción eréctil? No por etiología hormonal, pero el que más disfunción eréctil produce es sin duda alguna la diabetes. Por daño vascular, por daño microvascular, produce disfunción eréctil. El tratamiento de nitratos está contraindicado, el uso concomitante ¿con qué? Con sildenafilo y compañía. Puedes utilizar prostaglandinas locales, prostaglandinas inyectadas también locales, dispositivo de vacío, prótesis de pene. Lo que no puedes usar si estás utilizando nitratos es sildenafilo y compañía, inhibidores de la fosfodiesterasa, que lo preguntan continuamente. ¿El sildenafilo con qué no se puede combinar? Pues adivina con qué, con nitratos. No lo puedes combinar ni con nitratos ni con el riociguat. Y recuerda la ventana, que es una pequeña apuesta para el futuro, para tu examen de la facultad o para un examen como el MIR, que es que deben de pasar, si el paciente se ha tomado la pastillita y necesita ahora nitrato, pues tiene que haber pasado al menos 24 o 48 horas desde el último consumo del inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Varón de 78 años que tiene impotencia, es cardiópata, tiene hipertensión y no es diabético. Pues vale, ¿cuál es la causa más probable? Un cardiópata isquémico con hipertensión, pues lo más probable es que tenga una disfunción eréctil de etiología vascular. Pues, ¿no? A los 78 años, ¿qué va a ser si no? La más común de todas ellas. Y acabamos con unas pinceladas de otras patologías del pene. Empezamos principalmente con el priapismo, que es una urgencia. Hay 2 formas de priapismo, el más común y el más importante, el 95% de ellos, es el venoso, que es el isquémico, es el grave. El arterial suele ser por traumatismos donde hay hiperaflujo hacia el pene, pero el venoso es sencillo y llanamente que el pene no se vacía, que tiene compromiso en el vaciado venoso y con ello la sangre se va acumulando hasta producir una especie de síndrome compartimental que compromete el flujo sanguíneo y la alimentación del pene.
Característicamente, aunque tengamos aquí los dos, me centro en la explicación del venoso, porque es el que más probablemente te vayan a preguntar. Característicamente, cuando cuando es de perfil isquémico venoso, la gente relaciona isquemia con arterial, pero el origen es venoso en cuanto a que el pene no desagua la sangre, con lo cual se acumula en el interior y esa sangre acumulada genera la isquemia secundaria. Ahí característicamente hay tanta sangre que empieza a comprimir y a reducir la llegada de sangre arterial. La causa típica pues son sobre todo los fármacos vasoactivos, muy importante porque así lo han preguntado, como son las prostaglandinas, sobre todo en disfunción eréctil neurógena, la inyección de alprastodilo y compañía, pero también está relacionado con cocaína, con otros fármacos como la trazadona, los antipsicóticos, también hemopatías como las anemias hemolíticas que pueden producir microtrombosis venosa en el pene y con ello un priapismo de etiología venosa. ¿Cuál es el componente clínico? Pues habitualmente el paciente tiene una erección muy intensa y sostenida en el tiempo hasta ser incluso dolorosa. Y si hubiese dudas, incluso al hacer una gasometría venosa del pene, al coger una muestra sanguínea del pene, se podría ver que hay hipoxia, hipercapnia, acidosis, es decir, sufrimiento celular. En caso de dudas, un ecodoppler confirma la mala perfusión por la sangre acumulada que compromete las arterias, la hipoperfusión del pene en el priapismo. Debe de considerarse, a diferencia del arterial no isquémico, debe de considerarse una urgencia urológica y el tratamiento pasa principalmente por jeringazos, es decir, clavar una aguja en el glande ingurgitado de sangre y sacar la sangre a jeringazos. Junto con ello se puede utilizar la fenilefrina, que es un vasoconstrictor, y dirás, bueno, si el vasoconstrictor va a empeorar, pero es junto con, al tú sacar la sangre de manera reactiva, se va a producir una vasodilatación y va a perpetuar el problema. Entonces, para contener relativamente esa intensísima vasodilatación, añadido a la evacuación de sangre, que es la base del tratamiento, añadido a la evacuación de sangre, se pueden utilizar vasoconstrictores locales para evitar el exceso de edema al descomprimir el pene. Otras patologías a tener en cuenta pues es la fimosis, la dificultad para retraer el prepucio, suele ser típica de niños, favorece infecciones de orina, balanoprostitis candidiásica, etcétera, etcétera, y se hace un manejo conservador, se puede utilizar pomadas de corticoides y retracciones periódicas para estirar, por así decirlo, el prepucio y con ello favorecer o evitar la intervención. Pero si pasados 3-4 años no se resuelve o se asocia a otros problemas, entonces el tratamiento es la circuncisión. Aparte está la parafimosis, que es una urgencia. Es un paciente que tiene fimosis y que en un momento dado hace una retracción y esa retracción estrangula el glande. Eso es una urgencia porque compromete el riego vascular del glande y el tratamiento de manera urgente pasa por comprimir el glande para disminuir el edema y procurar una reducción manual. Si eso no fuese posible, un corte, un tajo en el prepucio a nivel del dorso del pene y a medio plazo pues una circuncisión para evitar que el cuadro pueda volver a producirse. Y finalmente, por un lado tenemos la eyaculación precoz, que su tratamiento puede hacerse con ISRS, pero también con anestésicos tópicos que retrasen de alguna manera la llegada a la eyaculación. Y también otra patología a tener en cuenta es la curvatura peneana excesiva, sobre todo la que te pueden preguntar es la adquirida, es decir, no una curvatura congénita, sino que sobre todo la adquirida por una placa fibrosa que se llama enfermedad de Peyronie, que a nivel de la mano es el Dupuytren, más frecuente en alcohólicos. En la fase aguda la placa retracciona y genera dolor, pero luego en la fase crónica se estabiliza y deja una curvatura en el pene de manera permanente. Todos los tratamientos locales, inyectados que se han probado no son muy eficaces y simplemente la fase crónica, si realmente impide el coito por una curvatura excesiva, pues se plantea una resección local de la mínima cantidad de tejido posible porque evidentemente las consecuencias es reducir el volumen y longitud total del órgano en cuestión. De todas estas últimas patologías, que insisto, no son muy importantes, pero creo que merece la pena tener esa idea que hemos comentado, una pequeña pincelada, pongo esta pregunta que no es
no es de este tema, porque esta pregunta en realidad hace referencia a un traumatismo en el pene, y el traumatismo del pene lo vamos a explicar cuando hablemos de urgencias con traumatismo renal, traumatismo vesical, etcétera, etcétera. Pero pongo la pregunta para relacionarlo, y yo, por ejemplo, cuando la vi, yo me la zampé, porque leyendo rápido no me fijé en los detalles. Yo leí 28 años y tiene dolor genital al despertarse. Parece que no se acuerda nada del día anterior, o sea, que a saber la que lió. Y tumefacción en el pene, pero no te dicen nada más. Y yo ahí digo, esto a ver qué es. No recuerda nada. En las últimas 48 horas, mucho alcohol, varias drogas, sildenafilo y se ha inyectado además alprastodil. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, pues esto es un priapismo, pensé yo. Pero en realidad no seguí leyendo bien, no miré los detalles, porque a veces cuando vas con prisa no lees los detalles. A la exploración el pene está flácido. Si el pene está flácido, no es un priapismo, ¿no? Él se habrá notado la zona tumefacta, pero el pene claramente está flácido. Y además te habla de que tiene un hematoma alrededor y que incluso tiene sangre en la uretra. Esto es típico de una rotura del pene, que normalmente ocurre durante el coito, solo que el paciente estaría ido de todo y ni se acuerda. Se nota un chasquido, como habrás visto en el capítulo ese de Anatomía de Grey, un clac, y el pene queda pues con morfología un poco de berenjena, flácido, y requiere terapéutica inmediata, requiere cirugía urgente para intentar reconstruir los cuerpos cavernosos rotos. ¿Qué no es parte del plan terapéutico? Pues una gasometría del cuerpo cavernoso, pues eso si de hacerlo se lo haces a un priapismo, que es el que hemos nombrado, y por eso te pongo la pregunta aquí. Pero en este caso no tiene mucho sentido porque no parece un priapismo. Porque el pene flácido no te vas a poner a inyectar con la aguja a sacarle sangre, no parece que tenga una erección sostenida en el tiempo. ¿Revisión quirúrgica urgente? Sí. Evitar el sondaje porque según se ha roto los cuerpos cavernosos parece que también se ha podido romper la uretra y si metes una sonda vas a empeorar la situación. Eso sí. Ecografía del pene la puedes hacer para valorar el grado de daño. Las tres últimas sí que van en relación con un traumatismo del pene. La que no tiene sentido hacer es la primera. La gasometría venosa del pene tiene sentido hacerla, en todo caso, como vimos en la tabla del priapismo, precisamente en el priapismo si tienes dudas, que ni eso, que normalmente si el cuadro es evidente, pues el tratamiento pasa por jeringazos y sacar la sangre a jeringazos precisamente. Y hasta aquí el final del camino de un tema fascinante como es el pene, la disfunción eréctil y otras patologías asociadas. Si te gusta nuestro contenido, ya lo sabes, no dudes en suscribirte y también recuerda que puedes apoyar nuestro contenido haciéndote miembro del canal.